realidad no sé si se puede hacer. Lo que creo es que se tiene que empezar a hacer. Es decir, fueron durante mucho tiempo dos líneas muy separadas, inclusive se discutió durante mucho tiempo el punto de vista ético de estar en dos actividades que en un principio uno podría decir están totalmente separadas una de otra. El investigador tiene que ser una persona totalmente objetiva, que no tiene que tener ningún tipo de ideología ni preconcepto, y eso es cierto, y eso no tiene por qué perderse a la hora de pensar que el conocimiento hoy tiene que derivar en algo que sea útil, pero realmente útil para la sociedad. Es decir, cuando hablamos de algo que sea realmente útil para la sociedad, tenemos que hablar de algo que tenga una transferencia. Hoy pensaba, ¿no? Porque me imaginaba un poco esta pregunta, y digamos, no tiene sentido estudiar el sexo de los ángeles si no tenemos un criadero de ángeles. ¿Está? Ahora, si tenemos un criadero de ángeles y eso repercute en la población y eso genera un beneficio a la población y eso es parte de la vida cotidiana de la población, entonces tendremos que empezar a estudiarlo realmente. Y encontrar el desarrollo de una tecnología, el desarrollo de un proceso que tenga que ver con la industria del cemento, pero que también tenga que ver con la agroalimentación, es realmente algo que uno no podría pensar en principio. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Toda investigación tiene una parte básica, donde la investigación básica no necesariamente ni siquiera necesita de un laboratorio, es decir, no hace falta tener un laboratorio para la investigación básica. Ahí se crean los conceptos iniciales, se estudian los modelos iniciales, se hace una proyección de lo que podría ser, pero no necesariamente tiene una utilidad. Esa etapa de la investigación es indispensable. Es donde surgen los conceptos. Hay que tener en cuenta que hoy nosotros utilizamos la matemática que fue desarrollada entre el 1700 y el 1800. Toda la matemática que se está desarrollando hoy, no hay forma de imaginarse para qué podría llegar a servir. O gran parte de la matemática que se desarrolla hoy podría no tener aplicación en los próximos 50, 100 o 200 años, no lo sabemos. Lo cierto es que gran parte de la tecnología que utilizamos se basa en esa matemática que fue desarrollada en un momento en que no era más que imaginación del matemático. Y hoy es lo que describe el funcionamiento de esta tecnología. La siguiente etapa es la investigación aplicada, donde nosotros tomamos esa serie de conceptos para empezar a volcarlos a algún tipo de fenómeno, por ejemplo en física, analizar un determinado fenómeno físico, modelarlo, llegar a un modelo que permita predecir algún tipo de aplicación. Estos dos segmentos, la investigación básica y la investigación aplicada argentina, los tiene excelentemente bien desarrollados. Sigue teniendo un nivel de formación en todas las disciplinas muy bueno. A pesar de todos los inconvenientes que tenemos, sigue siendo muy bueno. Pero la última etapa, que es la etapa de investigación aplicada y transferencia tecnológica, es donde somos más deficientes. Y creo que en gran medida es porque los ingenieros que formamos no tienen una formación muy elevada, o por lo menos no encuentran lugar para desarrollar esa actividad. Es decir, necesitamos ingenieros que sean investigadores, pero también que sean tecnólogos, que sean capaces de generar tecnología a partir de esos conceptos. Entonces, bueno, cuando hablamos de como vos decís, de una aplicación de algo que va desde los cementos hasta la biotecnología, es porque arrancamos de investigación aplicada. La investigación base se conoce desde la década del 70, 80, se modeló todo allá en aquella época. Las primeras aplicaciones, o mejor dicho, investigaciones aplicadas son de la década del 90, y nosotros tomamos la posta alrededor del año 2010, y ahí empezamos a hacer investigación aplicada, pero pensando ya en cómo íbamos a hacer transferencia de tecnología, es decir, tratando de encontrar cuáles son los posibles focos de aplicación de esta tecnología, viéndolo desde el lado de la ingeniería. Es decir, ¿cómo vamos a desarrollar esto? Bueno, es un proceso que llevó casi 12 años y que en realidad lo que terminó generando el real modelo de transferencia fue la pandemia. Es decir, bueno, ahora tenemos un problema concreto. Esto puede ser una herramienta. ¿Cómo la aplicamos? ¿Cómo construimos un dispositivo que pueda ser útil para esto? Bueno, la pandemia pasó, pero de haber construido esos primeros dispositivos, esos primeros prototipos, ahí sale la idea de poder construir para otros problemas que hoy existen, o que existen pero no los vemos, pero eventualmente existen, la aplicación de esta misma tecnología. Entonces, son exactamente iguales un dispositivo que trabaja por el mismo efecto físico
aplicado a cementos que aplicado a biotecnología, no, son levemente diferentes. Ahora el principio físico sigue siendo el mismo. Lo que estamos haciendo es, bueno, ya desarrollamos un sistema que opera perfectamente con cementos y con reacciones químicas. Ahora tenemos que desarrollar el sistema que opere perfectamente bien con la actividad microbiológica. Y una vez que está hecho todo el desarrollo, toda la investigación, todas las pruebas en laboratorio, es necesario transferir este conocimiento al mundo real, a las empresas, a las industrias, para validar esto y para ver de qué manera puede aportar a la sociedad. Bueno, ahí es la incógnita más grande, es decir, ¿cómo hacemos la transferencia? Está muy bien estudiado en el resto del mundo, inclusive hay gente que en Argentina tiene muy claro cómo hacer esa transferencia. El problema es que tenemos poca práctica de cómo hacer esa transferencia porque es algo relativamente nuevo. Entonces, y por el otro lado, para hacer transferencia es el primer lugar en el que nos encontramos con dos puntas. Es decir, estamos nosotros por un lado y está el que necesita de esa transferencia. El problema es, ¿esta persona sabe que necesita esa transferencia? Primero, eventualmente lo sabe. Ahora, ¿la quiere aceptar? Bueno, esa es la segunda barrera para romper realmente. Es decir, yo tengo un problema, pero no necesariamente alguien que está al lado mío tiene la solución. Y eso es lo primero, o es el primer preconcepto que surge. Es decir, y no, hasta el día de hoy no lo entiendo porque en Argentina tenemos esa postura. Es decir, creemos que no somos capaces de hacer cosas, pero al mismo tiempo nos encanta resaltar cuando hacemos cosas. Bueno, en el caso particular del equipo de cementos, que esto fue básicamente así. Gabriel Solari, que es un ingeniero doctorado, que estuvo mucho tiempo en Bélgica, ahora volvió para Argentina, hizo contacto con la empresa Italcementi. Italcementi es una empresa que pertenece al grupo Heldenberg Cement, que era hasta hace 2-3 meses atrás la cementera más grande de Europa, y que, ahora no lo es porque se fusionaron las dos francesas, es decir, Holcim y otra más que no recuerdo ahora, entonces, constituyeron el grupo más grande. Veníamos trabajando desde hace prácticamente 4 o 5 años con la gente de Secovi de Santa Fe en desarrollar un método para el seguimiento del cemento en su etapa inicial. Gabriel les comenta a los ingenieros de Italcementi esto que estábamos haciendo y básicamente demoraron 15 minutos en decirnos que querían tener un equipo funcionando. Cuando se hizo la demostración en Italia, estaba uno de los, jefes de ingeniería de Heldenberg Cement ahí, vio el equipo, y ahí empezó el proceso de evaluación de funcionamiento de este equipo. Y esto, lógicamente, para nosotros está fuera de casi nuestro alcance de conocimiento respecto de la interrelación entre empresa y investigación e industria. Inclusive lo presentamos como una empresa, no hablamos que estaba detrás la universidad, porque estamos tan acostumbrados a que si está la universidad de por medio, desde el lado de la empresa ya nos sumamos un poroto en contra. Entonces, dijimos, planteémoslo como emprendimiento y a ver qué es lo que resulta. La mentalidad, lógicamente, allá es totalmente diferente, ¿no? Se hizo toda la demostración y ahora estamos en el proceso de validar lo que vieron y convencerse técnicamente. Entonces pasó directamente desde Italcementi a Heldenberg, de Heldenberg ahora pasó a Canadá, donde tiene una empresa que se dedica a hacerle la parte de electrónica asociada a la industria del cemento. Esa empresa es una startup canadiense financiado en gran medida por Heldenberg Cement, para el desarrollo de tecnología electrónica, porque ellos se quieren posicionar como la primera cementera digital del mundo. Es decir, es una reconversión de lo que es el concepto de la fabricación de cemento, llevándolo a un nivel tecnológico elevado, y una de las cosas que plantean es que lo que nosotros fuimos a ofrecer, es decir, un sistema que permite hacer el monitoreo del comportamiento del cemento, pero en forma remota, es decir, desarrollamos un sistema que permite controlar el cemento que se está haciendo en Argentina, pero verlo desde Bélgica, cuál es el comportamiento que está teniendo. Ellos ofrecen lo mismo, pero hoy nada más que hasta la trazabilidad del cemento, es decir, ellos les dicen, esto el cemento salió de la fábrica y de ahí tienen la trazabilidad hasta que se puso en la obra con hormigón. Y eso es lo que plantean como cemento digital.
Al mismo tiempo tratamos de contactar a las empresas argentinas fabricantes de hormigones. Bueno, fue inútil. Así como allá nos atendieron rápidamente, acá básicamente nos cerraron las puertas y ni siquiera se preocuparon por escuchar qué es lo que ocurrió con eso, qué es lo que estábamos haciendo, si servía o no. Conseguimos que la gente de Holcim Argentina nos escuchara, pero así todo les pasó desapercibido. Es como decir, bueno, sí, está bien, es interesante, pero bueno, tenemos otro problema, entre comillas. Y lógicamente, por ahí los problemas coyunturales están por encima de los, en Argentina particularmente, están por encima de los problemas que podemos tener como proyección de futuro, ¿no? Y el grave problema que sigue existiendo, sobre todo en nuestro país, tiene que ver con la coyuntura. Pensar que los problemas de coyuntura, que el gran árbol que está tapando el bosque es más importante que el bosque, es una especie de suicidio, se puede llegar a decir, para una empresa en el corto y mediano plazo, porque los cambios tecnológicos hoy pueden poner en jaque a muchas empresas. Lógicamente que nosotros, yo ahí lo veo desde los dos puntos de vista, es decir, trabajamos desde la universidad con el mínimo de recursos y es un problema económico, y trabajamos después, o trabajo como emprendimiento, con el problema permanente que tiene la empresa pequeña hasta la gran empresa, que es la situación económica, que es altamente impredecible. Sabemos, estamos acostumbrados, en pocas palabras, a ver este contexto y creemos que es la única realidad. Entonces estamos permanentemente tapando agujeros. Y eso lleva a que no podamos mirar al futuro. Pero en el resto del mundo, a pesar de haber problemas coyunturales también, la mentalidad de mirar al futuro creo que nunca se perdió, y eso es la gran diferencia entre una cosa y, digamos, entre una actividad empresaria y la otra. Uno no puede vivir permanentemente tapando agujeros. No lo podríamos hacer en casa, no lo podríamos hacer con la economía doméstica, no lo podríamos hacer, sabemos a dónde nos lleva. De alguna forma tenemos que tener una proyección a largo plazo. Y hoy la proyección a largo plazo tiene mucho que ver con el desarrollo tecnológico. Hoy el ritmo de aparición de innovaciones tecnológicas no tiene precedente en la historia de la humanidad. El principio físico es el mismo. La tecnología de base es la misma. Lo que pasa es que cada una de las actividades tiene características diferentes. Es decir, el equipo de cemento tecnológicamente es más simple, se necesita menos componentes que el equipo de bioseguridad. Ahora, para el equipo de bioseguridad, que utiliza el mismo principio, que se basa en un comportamiento particular que tiene la luz emitida por un láser, permite analizar pequeñas reacciones, es decir, permite analizar reacciones químicas, pero permite al mismo tiempo controlar el crecimiento de una población microbiológica. ¿Y por qué se puede hacer esto? Y porque estamos básicamente en escala submicrométrica, es decir, estamos midiendo un fenómeno que es un fenómeno de movilidad, en definitiva, que se produce tanto en una reacción química como en un proceso biológico. Y lo estamos haciendo en el rango de los 200 nanómetros a los 1000 nanómetros. Estamos en el rango de, es decir, la nanotecnología se asocia normalmente a elementos que están en ese orden. Es decir, estamos trabajando a nivel de cadenas de ADN, o estamos trabajando a nivel de estructuras como por ejemplo el grafeno o todos estos materiales nuevos que escuchamos hablar, que forman parte de esta tecnología, de la nanotecnología. Bueno, esto, no trabajamos con los materiales, evaluamos qué es lo que ocurre a esa escala. Para tener en cuenta, una célula de una levadura o de una bacteria está en el orden de los 4 micrones. Es decir, nosotros estamos evaluando por debajo de ese tamaño en forma puntual. Entonces, al tener esta herramienta que es tan poderosa de poder ver lo que ocurre a esa escala, entonces podemos aplicarlo en los dos campos. Y en el caso de biotecnología es mucho más complejo, porque ahí necesitamos un medio de cultivo donde se produzca el crecimiento de estas poblaciones, y lo que estamos buscando es ver de qué manera podemos predecir una infección por algún agente patógeno. Lógicamente que los virus no los podemos predecir, salvo que tengamos un medio de cultivo muy específico, que eso ya es más complejo. Pero sí podemos predecir el comportamiento de determinados trazadores que sabemos que están presentes. Es decir, cuando se surgió el problema de COVID, decíamos, claro, el virus de COVID no lo vamos a poder detectar con esto, pero sí lo vamos a poder detectar lo que sí vamos a poder detectar es algún patógeno
particularmente bacteria, asociado a la actividad humana, y que cuando este crezca nos está diciendo que tenemos un ambiente de alta contaminación donde va a convivir eventualmente el virus también del COVID. Es decir, que si crece un determinado marcador, hay riesgo de que crezca esto, y entonces ese ambiente tiene que ser controlado, tiene que ser cerrado. Y ahora tratamos de bajar un poquito en castellano, se podría llegar a decir, en qué consiste tanto el desarrollo para el cemento como para la bioseguridad. Hasta hoy lo que hace el desarrollo para cementos es diferenciar la preparación que se hizo de un determinado hormigón o de un determinado cemento. Es decir, si yo preparo un cemento con un aditivo de manera que el secado sea rápido, lo puedo discriminar, puedo saber que está ahí. Y si preparo un hormigón de muy baja calidad, también lo puedo saber. Y me lo está mostrando, me está indicando que tengo diferencias. ¿Qué es lo que se está buscando a nivel a nivel mundial? Encontrar un ensayo que podría llegar a ser este, no lo sabemos, que podría llegar a ser este, que permita predecir cómo endurece el hormigón en los siguientes 20 días. Porque hoy ese periodo de 20 días que se toma por precaución y como resultado de una práctica. Es decir, no hay un método de medición que permita decirle este cemento va a endurecer en 20 días, este va a endurecer en 25 y este va a endurecer en 15. Eso no se conoce. Bueno, este método podría llegar a estar relacionado. ¿Por qué lo decimos? Porque eso se está buscando a través de lo que se conoce como calor de hidratación del cemento, es decir, la temperatura que va variando en el cemento en la medida que va endureciendo, en esas primeras 5 horas que son críticas. Bueno, nuestro método permite exactamente lo mismo, pero con un mayor grado de discriminación. Es decir, que podría llegar a ser una solución a un problema que hoy es importante. Es decir, la gente de Italcementi nos decía, mirá, si yo consigo retirar en determinadas obras el encofrado un día antes, son 30.000 euros promedio que me ahorro. Entonces, bueno, ahí hay un tema económico interesante y un aumento de productividad y aparte una disponibilidad de uso mucho mejor. Y en el caso de bioseguridad, lo que estamos buscando es desarrollar un sistema que permita tener una alerta temprana. Es decir, hoy hay 2 equipos en el mercado que permiten hacer algo parecido. Uno es de Sartorius, que es una empresa suiza, que lo que hace básicamente es tener un muestreador donde uno, por ejemplo, entra en el galpón de pollo y así lo muestran ellos. ¿Por qué en el galpón de pollo le están mostrando ahora? Porque desde hace 2 años están atravesando una gripe aviar en Europa y que se está expandiendo. Entonces pasan con este muestreador, colectan el aire del criadero y después lo llevan a un sistema de análisis de laboratorio y discriminan qué es lo que hay dentro de ese ambiente. Pero claro, este equipo cuesta en el orden de los 4.000 euros, el equipo de laboratorio cuesta 150.000 euros, es inalcanzable para la mayoría de los productores. Entonces ahí estamos pensando más en un servicio que y en escala europea estamos en otro lugar parados, ¿no? El otro equipo es el luminol de 3M, que ahí básicamente lo que hacen es testear determinadas superficies. Se hisopa una superficie, se lo coloca dentro del equipo en una solución y esa solución se lo vuelca en el luminol y el luminol le va a decir está contaminada o no está contaminada. El equipo nuestro lo que se pretende, es decir, ya lo hemos hecho a escala de laboratorio y sabemos que funciona, ahora es llevarlo a escala de producción, particularmente actividad porcina intensiva o aviar intensiva, que es donde tenemos los 2 grandes problemas de los últimos 4 años, la gripe porcina en China y la gripe aviar en Europa. En China fue con un costo bastante importante por lo que tenemos entendido, ¿no? Tuvo que sacrificar gran parte de la población. Entonces, bueno, esto es un dispositivo, pensémoslo, una caja, que lo único que va a tener es una puerta que eventualmente se sirve desde el exterior, donde el encargado de ese criadero va a tener que introducir una pastilla de medio de cultivo y después automáticamente les está diciendo cómo evoluciona la población microbiológica que nosotros tenemos dentro de ese galpón. Captura una muestra de aire, va a capturar una muestra de aire del galpón, va a cultivar ese medio de cultivo y vamos a hacer el seguimiento de ese medio de cultivo. Si ese medio de cultivo tiene un desarrollo, porque es una de las variables que hemos visto, es decir, si el medio de cultivo está muy bajo cultivado, el desarrollo de la población se produce muy lentamente, hay periodos largos, siguen exactamente la misma curva de desarrollo, pero en un periodo más largo. Ahora, donde contaminamos fuertemente, esa curva
llega al punto de codo, es decir, recordemos la curva de COVID, ¿no? Que veíamos que era una curva plana, después empezaba a crecer exponencialmente y después se amesetaba. Todos vimos esas curvas, nos hablaron de esas curvas durante 2 años. También se producen en bacterias y en levaduras, eso lo comprobamos en el laboratorio con el método y hemos seguido esas curvas. Y entonces, bueno, básicamente es encontrar ese punto de codo. Si ese punto de codo se me genera en 24 horas, tengo un ambiente altamente contaminado. Si se me produce a los 4 días, entonces tengo un ambiente que está relativamente limpio. Entonces, bueno, el equipo automáticamente va a permitir en forma remota, desde cualquier punto, es decir, imaginemos una empresa que tiene criaderos de alta bioseguridad instalados en, qué sé yo, no sé, puedo decir, en el norte de la provincia, y puede estar controlándolo desde cualquier teléfono celular o desde un centro de monitoreo de todos sus criaderos de alta bioseguridad. Y lo puede saber en la sede central, como lo puede tener el encargado que está en el lugar, ¿no? Y si se produce una alerta de estas, encontramos que hay un desarrollo microbiológico importante, entonces, bueno, tomar las medidas de profilaxis que hagan falta o que se puedan tomar. Decíamos anteriormente que las cementeras argentinas no habían tenido mucho interés o no le habían visto la posibilidad de este desarrollo, sin embargo, sí una empresa alemana que inmediatamente está buscando avanzar en este sentido y veremos qué es lo que pasa con la cadena aviar o con la cadena porcina, si entienden lo que se está desarrollando acá y las posibilidades que abre. Bueno, en eso estamos. Vamos a ver qué respuestas tenemos. Es decir, vivimos en una provincia en la que es una de las principales actividades. En algún momento, ya por el año 2017, era algo todavía muy de laboratorio. Hablamos con Néstor Eck, hicimos un comentario y demás, pero bueno, no prosperó más allá de un encuentro que ya para nosotros es importantísimo. El hecho de poder ser recibidos por una empresa y poder empezar a tener ese intercambio en el que nosotros nos nutrimos, porque una cosa es lo que tenemos en la cabeza desde el punto de vista de nuestro razonamiento como científico y como científicos capaces de hacer transferencia tecnológica porque somos al mismo tiempo ingenieros. Y otra cosa es cuál es la realidad, cuál es la problemática. Entonces, bueno, nos recibió, nos dio a entender que era algo importante, pero no indispensable en ese momento. Bueno, quedó en algo anecdótico. Bueno, ahora veremos a ver si podemos contactar a las empresas del sector, que mientras esto es así, es decir, los argentinos funcionamos así lamentablemente. No ponemos el semáforo hasta que hubo un accidente mortal, no ponemos el cartel hasta que se produjo un accidente mortal, no nos preocupamos por las condiciones de bioseguridad hasta que tengamos una epidemia en la actividad, y ahí ya es tarde. ¿Por qué ya es tarde? Porque si nosotros no sabemos cuál es el comportamiento en condiciones normales, mucho menos vamos a poder hacer cuando tengamos, eventualmente ojalá no toque nunca, ¿no? una epidemia en una determinada actividad. Porque ahí el desconocimiento es el doble. Porque no sabemos cuáles son las condiciones naturales y no sabemos cuáles son las condiciones en una situación excepcional. OCA Drones. Toda la tecnología de drones al servicio de la ingeniería y la construcción. OCA Drones. Reduzca tiempos en levantamiento de datos y maximice la precisión con un procesamiento profesional. OCA Drones.